Bueno, Sí, ahí está. muy bien. Hoy vamos a ver la última parte de la guía 2, que es simetrías y teorema teorema de Nether. Vamos a ver que las simetrías están relacionadas a principios de conservación. Bueno, lo que voy a hacer es, esto va como a tener dos partes. Una, solamente hemos visto ya magnitudes, relación entre simetrías. Y magnitudes conservadas. Conservaciones. Bueno, ¿cuándo lo vimos eso? ¿Se acuerdan que si el lagrangiano, si una coordenada particular no está en el lagrangiano, se dice que esa coordenada Q sub K es cíclica. Y ustedes vieron que de las ecuaciones de movimientos se sabe que se conserva esta magnitud. O sea, su derivada, la derivada de esta magnitud es 0, y esta magnitud en sí se llama momento canónico conjugado, P sub K. Eso ya lo hemos visto, lo hemos usado en la variable cíclica. Muchas veces este momento, si la variable es un ángulo, este es un momento angular, y si la variable es una coordenada, es un momento lineal, o algo relacionado. Eso lo hemos visto, sale de las ecuaciones de movimiento directamente. El otro caso es si el tiempo es cíclico. ¿Qué significa que el tiempo es cíclico? Que no está en el lagrangiano, o sea que no está en él. Eso lo discutimos la otra vez, y lo que vimos es que la magnitud, que llamamos hamiltoniano, que es igual a la, vamos a poner sumatoria, es constante. Hay condiciones para las cuales esta magnitud era igual a la energía. La energía cinética debería ser una función cuadrática homogénea de las velocidades generalizadas. ¿Sí? Entonces, ¿y en qué sentido esto está relacionado a una simetría? Es claro que si uno hace, si Q sub K nueva es igual a Q sub K más un desplazamiento, lo que va a pasar es que el lagrangiano, llamémosle nuevo, es igual al lagrangiano. ¿Por qué? Porque si esto es igual a esto, las velocidades no cambian. Derivamos esto con respecto al tiempo y nos queda Q sub K punto prima es Q sub K punto. Entonces no cambia la energía cinética y no cambia digamos, todo el lagrangiano no cambia porque no depende de esta variable tampoco. Entonces tenemos esta identidad L' igual a L. O sea, es una simetría. ¿Qué significa una simetría? Una transformación, ¿qué es esta transformación? Que lleva a una igualdad de dos magnitudes. Esa es una simetría. En este caso es simetría del lagrangiano. Profe, una pregunta con esa. Sí, una pregunta con esa línea que está ahí de QK' igual a Q sub K. El segundo término, no me queda muy claro qué es lo que dice. Perdón. Sí, acá vamos a poner un punto y coma. Y acá acabo de borrar el puntito. Ah, es un punto y coma, ok. Claro. Punto y coma, y acá el QK prima punto, la derivada. Derivamos esto. Claro. Las derivadas, por respecto al tiempo, depende de las coordenadas. Así que acá se divide. Claro, buenísimo. Entonces, la derivada de epsilon, que es una constante, es 0. Y me queda simplemente, acá también me quedó el punto medio suelto. El punto es terrible acá, ¿eh? No se ve.
Vamos a hacerlo con más cuidado. Yo sé que el punto no se ve. Ese es un problema. Bueno. Esto es respecto a una coordenada en particular, y acá es respecto al tiempo. También podemos decir que hay una transimetría en el sentido que t' es igual a t más epsilon. Y el lagrangiano prima, con esa variación, digamos, es igual al lagrangiano original. Es más o menos claro porque el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Entonces, también hay una transformación, que justo la apunté, hacer transformación, y lleva una identidad, y esta es simetría. Transformación, simetría. Transformación, simetría. ¿Está bien? Bueno, esto ya hemos hecho ejemplos. A ver, en la clase, no, ahora no lo voy a mencionar. Vamos a ver algo un poquito más general. Entonces, para esta parte lo voy a borrar porque esto ya lo hemos visto. Esta es, digamos, una previa al tema más general del teorema de Mendel. Tiene varias formas el teorema de Mendel de mecánica clásica. Vamos a hacer el B. Porque, digamos, que una variable sea cíclica a veces depende de la elección de coordenadas, y es muy, digamos, cuando tenemos muchas coordenadas es muy extraño, digamos, que justo sea cíclica. Lo que sí no es tan extraño que haya simetrías, ¿no? O sea, ustedes pueden pensar que un sistema aislado, con muchas partículas, tiene una simetría, digamos, el lagrangiano es autónomo, o sea, no depende del tiempo, entonces se conserva la energía. Y también pueden pensar que si ustedes hacen una traslación del sistema, el lagrangiano va a ser el mismo. Eso lo vamos a ver ahora, explícitamente, matemáticamente. O si se hace una rotación, pero ahí no hay una variable cíclica. Lo que tienen que hacer es un conjunto de transformaciones que hacen a la simetría. Entonces ese conjunto de transformaciones lo vamos a plantear de esta manera. Pero vamos a ver simetrías. Ahora, antes habíamos visto simetrías del lagrangiano, ahora vamos a ver simetrías de las ecuaciones. O sea, las transformaciones van a ser más generales y las simetrías van a ser de las ecuaciones de movimiento. Por lo cual, para que haya una simetría de las ecuaciones de movimiento, o sea, que las ecuaciones de movimiento se mantengan en la misma forma, lo único que tiene que pasar es que la nueva acción sea la acción original más una magnitud que habíamos discutido la otra vez, que es una derivada total de una función arbitraria de las coordenadas y el tiempo. ¿Por qué? Porque si S' es igual a S, las ecuaciones van a ser las mismas. Pero si aún difieren de una derivada total, hemos dicho que la variación de la acción va a ser la misma, y por consiguiente las ecuaciones de movimiento. Entonces, esta es la forma más general de una simetría de ecuaciones de movimiento. ¿Está bien? Ahora, si no hacemos cambios en el tiempo, acuérdense que la acción es la integral en el tiempo. En la primera parte, digamos, en general no vamos a hacer variaciones en el tiempo en particular, para que esto no cambie, ¿no? Perdón, acá me estoy equivocando. En realidad, la acción va a variar en una magnitud constante, que es o sea, lo que cambia acá es
Bien. Acuérdense, lo que habíamos dicho es que la lagrangiana prima es el lagrangiano más una derivada. La acción va a ser la acción más una diferencia de extremos constante, digamos. Bien, entonces vamos a usarla. O sea, vamos a limitar esta simetría en particular, la vamos a limitar a que no cambiamos el tiempo en particular, los extremos acá. Y en ese caso tenemos esta ecuación, que L' menos L es igual a df a dt. Vamos a hacer un ejemplo, digamos, en particular, pero me adelanté un poquito, ¿no? Acá dice L' menos L, pero ¿quién es L'? O sea, L' es de alguna manera el L en la Q sub I prima, Q sub I prima punto y T. La misma función L, pero evaluado en las variables primadas. Las variables primadas no son otra cosa que Q sub I. En realidad, vamos a hacer así. Esto en realidad va a ser una función Q sub I. Podríamos llamarle de otra manera acá, ¿no? Yo lo tengo escrito de esta manera, pero no sé si es muy clara. Va a ser una función Q sub I de la coordenada original, un parámetro y eventualmente el tiempo. Esta es la transformación. Esta es la transformación de coordenadas. Y este implica que... Y la simetría en cuestión que estamos hablando acá, la simetría es que L' es L más una derivada de una función con respecto al tiempo. Acá estoy usando todas las coordenadas, ¿sí? Lo voy a hacer muy breve acá. Simplemente esto elijamos una transformación que el eje invariante es lagrangiano, y ahora vamos a ver dos casos particulares donde se ve muy claramente cuál es esa transformación. Entonces, si esta transformación deja a esto, a esta relación, existe una f tal que esto se produce, entonces decimos que es una simetría de las ecuaciones de movimiento. Y vamos a ver que en ese caso, ahora sí vamos a hacer, ahora en segunda parte hacemos una transformación infinitesimal. Por eso es que esto es muy importante, porque la transformación vamos a hacer que sea infinitesimal, o sea, la transformación que tiene que ser continua. No puede ser una transformación discreta, porque uno puede decir, bueno, pongo un espejo y el sistema espejado es el mismo. Es una transformación discreta, pero no se puede hacer una transformación infinitesimal. Vamos a hacer transformación infinitesimal, de modo que delta de L, que no es otra cosa que L' menos L, que es lo que estamos buscando, se escriba como una variación infinitesimal en las variables estas. Entonces eso claramente no es otra cosa que derivada de L con respecto a las variables que son Q sub I, por la variación de las variables Q sub I, más derivada de L con respecto a las velocidades de Q sub I, porque L depende de Q y de las velocidades, por la variación de las velocidades. Esto se pide que sea, como esta es una magnitud pequeña, es claramente que, digamos, esta función va a tener que ser una función pequeña igual, o sea, infinitesimal. Y a eso le voy a aclarar que va a ser un épsilon por una función derivada de g con respecto al tiempo total. Estoy haciendo esta identificación. Para el caso infinitesimal, es claro que si esto no es igual a esto, pues no nulo, es pequeño igual. No puede ser cualquier valor. Es pequeño igual. Bien.
Entonces, bien. Perdón, ¿por qué es igual a la derivada de la acción y no de esa f? No entendí bien. O ahí dice g, no sé qué dice la verdad. ¿Cuál? ¿Acá? No, en la flecha, digamos, que une las dos cosas, yo pregunto, ¿por qué ahí, cuando hacemos el delta L, te queda igual a la derivada de la acción en el tiempo? O no sé Creo qué que es una letra es. G lo que decís. Es Dice Ah, una, lo por DG. es una derivada de una función con respecto al tiempo, ¿sí? No, ¿y qué función es? ¿No es la f? ¿Por qué no es la f? bien. Lo que estoy haciendo acá es una transformación infinitesimal. Va a ser la f en realidad, pero esa f le quiero explicitar que depende de un parámetro pequeño, éxito. Ah, ok. Y la Ok, variación ok. infinitesimal son muy parecidos, y entonces es una magnitud de primer orden. Las épsilon se van a ir finalmente. Todas estas delta de QI y delta de QI punto van a depender de ese parámetro, épsilon. De hecho, podemos decir que ¿quién es delta de QI? Sería la derivada de este QI con respecto a S por el delta, digamos, de Q sub I. Damir, ¿me podrías repetir el razonamiento para la segunda igualdad? Que L' menos L es igual a... Esto, eso, exactamente, sí. claro, es una función de varias variables. ¿Sí? Entonces, esta función L' en realidad le llamo prima, pero es la función lagrangiana evaluada en los nuevos momentos, en las nuevas coordenadas y en los nuevos momentos. Entonces, esto es igual a esto, o sea, es la expansión de Taylor a primer orden. ¿Está claro? O sea, vos estás llamando L' Entonces, a L evaluado en Q más delta Q. exactamente, L' es el L, está acá, en las primadas. Q'. Ok, bien. ¿Sí? Muy bien. Sí, ya entendí. Eh, Discúlpame, ¿el tiempo no interviene entonces? ¿Perdón? Acá no, voy a hacerlo, acá es sencillo, la transformación solamente, no hay transformación explícita de este tiempo. Lo que puede estar es dentro de esto, puede haber, pero el tiempo acá no está puesto. Bueno, entonces, ahora ya está, porque a esto lo vamos a escribir de esta manera. Lo voy a derivar acá, porque va a ser más fácil derivarla que no derivarla. Ahora, voy a hacer las variaciones, estas, con transformaciones, o sea, con coordenadas, mejor dicho, que evolucionan en el tiempo a través de las ecuaciones de movimiento, o sea, que satisfacen las ecuaciones de movimiento. Entonces uso esta ecuación de movimiento, y todo esto que está acá, si ustedes se fijan, no es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo. Acá se supone que hay una sumatoria sobre I, ¿no? Sumatoria sobre I. ¿Está bien? O sea, acá, reemplazo esto acá y me va a quedar esto. Estas dos sumandos no es otra cosa que la derivada de este producto. Uno es la derivada con respecto al tiempo de esto que está acá, por este mismo, y otro es la derivada del tiempo con respecto a esto, que está acá, por la derivada de L con respecto a punto I. O sea que esto es igual a esto. Es una identidad, es muy sencillo si uno pone acá la ecuación de movimiento. Esto entonces, como hay una derivada con respecto al tiempo acá, lo voy a sacar acá. Pero voy a hacer común. Pasa restando el G. Esta derivada igual a 0. ¿Cuál es la magnitud de esta que se conserva? Entonces, por consiguiente, lo que se conserva es, si la derivada con respecto al tiempo de todo esto es 0, es porque esto es una constante.
sumatoria sobre I de derivada de L respecto a Q subpunto I por delta Q sub I menos epsilon G es igual a 0. Constante, perdón. Esa es la magnitud conservada. Y este sería una de las versiones del teorema de Nether que estamos queriendo buscar. Una en la cual, digamos, eventualmente tenemos una magnitud G. Puede ser, esa G puede estar o no. El caso de donde está y el caso de donde está. Creo que no sé si preparé hoy, para hoy un caso en que está. Si no, lo pongo en la página. Bien. Esta es la forma más sencilla de acordarse. Es así, simplemente. Caso por caso, uno va a plantear quién es el delta Q sub I en términos de este parámetro pequeño que es epsilon. Entonces, ahí va a salir en forma automática. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, esta es una expresión del teorema de Nether. Entonces lo escribí ahí. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que no exijo que el lagrangiano sea el mismo, sino que el lagrangiano difiera en una derivada total. Entonces, esa derivada, o sea, f y g es simplemente, f es igual a epsilon g, de alguna manera. Bueno. Básicamente, si ustedes lo conocen de esta manera, no hay problema, y si no, está ahí. Entonces, yo creo que ahora sí puedo pasar a ver los ejemplos que tengo. Sí, tengo dos ejemplos muy, muy claros. Los tengo desde una transformación finita, infinitesimal y conservación. ¿Sí? Entonces, es el mismo paso que hice acá, más concreto. Voy a tratar de reproducirlo de la misma manera. Una pregunta. Sí. La función g, por ahora es como algo genérico, y después, cuando uno lo tiene... puede existir o no. Hay casos donde normalmente no, digamos, directamente g vale 0. O sea, no hay. Directamente el lagrangiano es invariante. Si el lagrangiano es invariante, todavía nos queda que la diferencia sea una cosa de este tipo. Voy a ver, creo que justo no tengo un ejemplo de este caso. Ah, voy a hacer, sí, ya me acuerdo ahora. Ya está. Lo hacemos después. Ok. Perfecto. O sea, entonces, las distintas G te dan distintas conservaciones. No hay distintas G. Es para un caso particular, puede haber un G muy específico y puntual. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Todo esto es como una ampliación de posibilidades, pero no es que uno dice cualquier cosa, o sea, cualquier G existe. No existe. No siempre la diferencia es una derivada de una función de coordenadas y tiempo. Entonces, voy a hacer directamente dos casos muy interesantes y relativamente sencillos. Este ejemplo creo que de hecho está en uno de los ejercicios, en el 20 de la guía 1, de la guía 2, me parece. El último ejercicio de la guía 2 creo que es esto. Son oscilador isótropo. Plano, isótropo. Isótropo. O sea que tienen la misma constante K en las dos direcciones. Bueno, en realidad lo que voy a hacer es, esto vamos a decir que es el plano, ¿no? Ojo, esto está en el plano de superficie horizontal. Y uno puede decir que tiene un resorte, una masa M. Y puedo escribir el lagrangiano de este problema. ¿Cuál es el lagrangiano de este problema? ¿Qué coordenadas uso? Bueno, voy a usar coordenadas cartesianas, justamente. Lo interesante es que ahora, si usara coordenadas polares, me quedaría una variable cíclica. No habría ninguna duda que cuál es la magnitud conservada. Voy a usar coordenadas cartesianas, porque son buenas coordenadas igual. Acá no, digamos, para las magnitudes conservadas son buenas coordenadas. Bien. Dígame, ¿cuánto vale el lagrangiano original de este problema? No sé si X punto al cuadrado sí. más, o sea, m sobre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Sí. Menos k por x más y al cuadrado, creo. No, x cuadrado más y cuadrado, creo que sería. Sí. K sobre 2. Buena pregunta, sí, buena cuestión. Voy a considerar que este tiene longitud 0, ¿sí? El resorte tiene longitud 0.
Entonces el Lagrangiano es así de sencillo. Bien, resorte de longitud 0. Bien, entonces, esto depende del cuadrado de la velocidad y depende del cuadrado de la longitud del resorte. Es claro que si uno rota la masa m, si hace una transformación, una rotación acá, la longitud del resorte no va a cambiar. Y tampoco va a cambiar esta velocidad porque, bueno, lo que uno agregue va a ser ortogonal. Entonces esto lo vamos a hacer explícitamente, ¿sí? No quiero ver cómo lo vamos a plantear. Entonces vamos a hacer una... Voy a buscar cuál es la transformación. La transformación que vamos a usar es esta, una rotación activa. Y vamos a decir, por ejemplo, que la nueva coordenada R sea una matriz de rotaciones en un ángulo θ aplicado a la coordenada R. ¿Sí? Nosotros sabemos que R va a ser XY. ¿Sí? La matriz de rotaciones, ¿cuál va a ser? Si ustedes se acordarán, esto es igual a cos. Y, si no me equivoco, es seno θ, seno θ. Menos seno θ, menos seno θ. Esa es la relación de transformaciones X', XY, Y', y XY. Pero algo queda claro de acá. ¿Cuánto vale R' punto? Derivamos respecto al tiempo. Derivamos esto con respecto al tiempo. La variable, digamos, el ángulo θ es constante, es una transformación ángulo constante. Entonces simplemente va a ser la misma matriz por R punto. Estas dos magnitudes, esta es la que implica esto. Esto derivo acá y me queda acá. Esto lleva a esto. Estas son las dos transformaciones que voy a usar. Pregunta, ¿esto es invariante ante estas transformaciones? Sí, porque esto, ¿qué forma tiene? M sobre 2, R punto cuadrado, más, vamos a hacerlo así, menos K sobre 2, R cuadrado. El cuadrado, digamos. Entonces, ¿cuánto vale el R punto cuadrado? R' punto cuadrado, ¿cuánto vale? O sea, esto escalar este mismo. Acuérdense que la matriz de rotaciones es ortogonal, o sea que R con R transpuesto es 1. Entonces, nos queda que esto es igual a R punto cuadrado. ¿Cuánto vale R cuadrado? Prima. Lo que estoy diciendo entonces es que hago esta transformación, los módulos de la velocidad S al cuadrado no cambian, y los módulos de las coordenadas no cambian. Y este Lagrangiano no es otra cosa que una constante módulo de la velocidad al cuadrado menos otra constante módulo de la longitud al cuadrado, así que esto no va a cambiar. ¿Esto qué implica? Automáticamente implica que L' es igual a L. Con lo cual no hay una G, no hay una función F, o sea, acá directamente se da esto. G0 no existe, entonces no existe, no aparece en la magnitud conservada. Directamente es una, digamos, es una simetría del Lagrangiano. Bien, esta es la primera parte, identificar una simetría. Esta es una simetría de ángulo finito. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En realidad, tengo que hacer que sean digamos, que un pequeño apartamiento a partir de la identidad. Esto, ¿cuándo se produce la identidad? Cuando θ vale 0. No hay transformación, seno θ es 0, 0, 1, 1. En la matriz de identidad es trivial, digamos, no hay ningún cambio. Entonces, infinitesimal, o sea, fundamental,
Vamos a hacer la transformación ahora infinitesimal. ¿Qué significa infinitesimal? Que θ es pequeño en este caso. ¿Cuánto vale R? Y θ es pequeño, a lo pequeño le vamos a llamar épsilon, ¿sí? θ igual a épsilon. ¿Cuánto vale? Coseno es 1, acuérdense, a orden lineal en el valor pequeño. 1 y el seno es menos épsilon, esta matriz. Sí. No, el épsilon no tiene que estar acá, perdón. Ahí nomás. Bien. Hasta acá estamos bien. Entonces, ahora voy a hacer, ¿cuánto vale, digamos? Esta es una simetría, queda claro. Transformación infinitesimal. Y ahora voy a ver cuánto vale las variaciones infinitesimales de las coordenadas. O sea, cuánto vale delta de x prima, delta de y prima. ¿Qué es lo que va en, digamos, en el... No es que no le llamamos el delta de x prima, es delta de x, perdón. X prima menos x. Bueno, entonces, ese delta de x, ¿cuánto vale? Vamos a ver, ese delta de x va a salir de acá. Fíjense. R' menos R es un delta de R, en este caso infinitesimal. ¿Y eso vale cuánto? Este R de épsilon menos la identidad por R. ¿Sí? O sea que en este caso esto vale, si le quitamos la identidad, le sacamos esta diagonal y me queda épsilon 0 menos 1, 1, 0 de R. Y este le llamamos delta de R. Podríamos haberlo escrito así, o directamente decíamos que delta de x es igual a menos épsilon y delta de y es igual a más épsilon x. Podemos desarrollar esto. Esto implica que delta de x es igual a menos épsilon y delta de y es igual a épsilon x. Simplemente igualamos componente a componente. Segunda componente y haciendo esto por xy, entonces me queda ese valor. Bueno, ya está. Ahora sí hemos identificado esto. Entonces tenemos que usar esta magnitud. O sea, sabemos que acá no hay G, porque digamos, directamente me lo dio la igualdad, y usamos acá. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud conservada? Profe, ¿Vale? una pregunta con lo Sí. que acaba de decir, que recién lo dijo y me generó duda de cómo sabe que el G vale 0 acá. Porque, digamos, lo que yo hago es hacer el delta de L, y el delta de L me da 0, no es que me da una función del tiempo, de Q, no es una derivada de una función del Q del tiempo. Calculo el delta de L. O sea, el mecanismo no es que uno tiene un G. Uno calcula L' menos L. Sí. Si eso le puede quedarle o 0 o una derivada total con respecto al tiempo, o le puede dar otro. Ok. Cuando no da 0, esa cosa que está igualada vendría a ser el G. Habría que usar ese G, claro. Perfecto. Puede ser que sea no 0 y cualquier cosa que no tenga nada que ver. Ahí estamos. Claro. Solución del Nether, ¿sí? Genial, buenísimo, gracias. De G con respecto al tiempo. Bueno, ahora sí, entonces dígame cuánto vale esto. Metemos acá. Va a ser, lo voy a hacer explícito si ustedes quieren. DL. Bueno, DL a DQ punto es P punto. Lo voy a hacer así. PX por la delta de X, que sería menos epsilon y. Vamos a hacer PX delta X más PI. Delta I es una constante. PX no es otra cosa que el momento X, el lineal. Porque si uno deriva con respecto a X punto, me queda MX puntos. Ese es el viejo PX nuestro, es momento lineal en X.
y PI momento lineal en I. Ahora, reemplazamos el delta de X, este que está acá, y me queda, voy a factorizar el épsilon, me queda menos PXI más XPI. Bueno, este épsilon lo puedo tirar acá, que es una constante, y no cambia nada, ¿no es cierto? El épsilon es una constante y no cambia. Esta magnitud es constante. Ahora dígame, ¿esto qué es? ¿A qué es igual? ¿Qué les parece que es esto? La suma de momentos angulares. Es un solo momento angular, es el momento Ah, un angular solo. de Z. Este Ah, momento bien, angular bien. es LZ. O sea, el momento angular en la dirección Z deriva de una invariancia de rotaciones alrededor del eje Z. Hace una rotación en un cierto θ, no cambia la región del este momento se conserva. Siempre es así. ¿Sí? Surge de esta manera. Después vamos a hacerlo más general, pero por ahora resultó así. Entonces, moraleja. Lagrangiano, vemos que hay una transformación que deja invariante la Lagrangiano en este caso. Es una rotación activa en este monto, con esta materia de rotaciones, lo que sea. Las velocidades no cambian y porque son este valor. La longitud de los vectores tampoco cambian porque son una materia de rotación que es ortogonal. Entonces, es una invariancia lagrangiana. Infinitesimal lo hacemos. Sacamos así y decimos cuánto es la transformación, ¿no? Podría haber escrito también la transformación explícita, que decía x' es igual a x coseno θ menos y seno θ. Y' igual a x seno θ más y coseno θ. Y hacerlo pequeño. Pero bueno, lo escribí así en matrices como porque es más sencillo, dado que las propiedades de R son muy importantes. La materia de rotación es ortogonal. Bueno, y de esta manera vemos cuál es la transformación correcta en coordenadas cartesianas. Venimos acá y nos da el momento angular en Z en coordenadas cartesianas. ¿Respecto a quién? Perdón. Esta rotación, ¿respecto a qué punto lo hemos hecho? A este origen. Si hubiéramos querido hacer respecto a otro origen, no da. Es muy importante que sea el origen. El de Z respecto al punto O. A este punto. No hay respecto a cualquiera. La rotación le he hecho explícitamente acá. No vale para otra rotación. En un sistema libre, vamos a ver que hay rotación en alrededor de cualquier punto. Es invariante. Entonces, Vladimir, sí. no entendí muy bien de dónde sacas G. Todavía no me queda muy claro. Lo que hago es, si ustedes quieren, el G o el F, lo que hago es esto, miren. L' menos L es de F a dt. Para que exista un F, esto tiene que ser igual a un df a dt. Si no es esto, no existe un F. En particular, yo he visto que L' es igual a L. O sea, si L' es igual a L, ¿cuánto hace L'? No sé cuánto es. Cero. Cero. F no existe. Es cero. Ok. Bien. Cuando aparezca, va a ser importante, ¿sí? Yo voy a ver. Esto es así, y yo quería quizás, las ecuaciones de movimiento, ¿cuáles son? Estas son dos lagrangianos desacoplados, cada uno en X y en Y, cada uno es de un oscilador armónico, entonces las ecuaciones de movimiento van a ser de este tipo. Entonces uno puede meter acá y ver si efectivamente es una magnitud conservada. Les voy a pedir que lo hagan y eso les va a dar todo en términos de A, B, phi X o phi, nada más. ¿Sí?
Si lo meten, o sea, meten acá, tienen que calcular la derivada con respecto a x, derivada de x con respecto al tiempo, de y con respecto al tiempo, meterlo y sacar ese valor. Bueno, yo lo puse ahí, yo le voy a dar cuánto es el valor, si no me equivoco. Una pregunta. Si hacíamos el mismo ejercicio ponle con coordenadas polares, salía del lagrangiano que θ era cíclica, ¿no? Y llegábamos a la misma conclusión Claro, de que en el exactamente. momento. Sí, Sí. eso lo acabo de mencionar, sí. El LZ de esta cuestión, cuando ustedes pongan este valor, va a ser esto, si no me equivoqué. Es importante para saberlo. Fíjense, esta es la constante. Si uno mete acá los valores, le sale esta constante. Obviamente que es una constante porque depende de las constantes, amplitudes y fases. Así que es una constante, la frecuencia. Obviamente que si phi x es igual a phi y, ¿qué pasa? Tenemos que vale cero el momento El angular. LZ es cero. ¿Cuándo es el LZ cero? Cuando el movimiento no está en el plano, sino en una recta. Si ustedes dibujan en la trayectoria de esto es, ustedes han visto en el experimento, quizás en alguna física 2 o 3, las figuras de Lissajous. Estos son figuras de Lissajous y pueden ser elipses en general o elipses degeneradas, que son rectas que van y vienen, que no tienen momento angular. Bueno, ahora voy a hacer otro ejercicio similar a este. Contesté lo que me preguntaron, porque estaba haciendo otra cosa. Pero, creo que sí, me preguntaron. Voy a hacer algo muy parecido a esto, por eso voy a usar un poco esta parte. Voy a hacer un lagrangiano, que ni lo dibujo, porque no sé, en principio no sé de qué se trata, qué lagrangiano es. De hecho, también está en el ejercicio ese en cuestión, que les dije. El lagrangiano este va a ser este. Fíjense, es un extraño lagrangiano. Pero bueno, es finalmente un lagrangiano. Este valor, no sé este valor. Se supone que esto da lugar a ciertas ecuaciones de movimiento. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Ustedes pueden verificar que son las ecuaciones de movimiento del oscilador isótropo. Desacoplado. Se desacoplan y son las mismas ecuaciones. O sea, es interesante un lagrangiano que tiene las mismas ecuaciones que el otro problema. Pero vamos a ver acá que tiene otra simetría. Aparentemente es otra simetría. ¿Qué simetría se les puede ocurrir a ustedes de ver esto? Como el producto en coordenadas y el producto en velocidades, si una coordenada se multiplica por un valor y la otra se divide por ese valor, ¿cuánto da el producto? Queda Es invariante. lo mismo que lo anterior, claro. Claro. Y las velocidades, como se multiplica, también se multiplican y dividen y da lo mismo. O sea que podemos encontrar que hay una transformación. Acá lo voy a hacer todo en términos de x y de y. Esta transformación es de este estilo. X' es igual a, y acá lo voy a poner justo como lo puse acá, es y a la lambda x, una forma extraña de ponerla. ¿Por qué? Porque el lambda va a ser 0 y la identidad. X' es e a lambda x. Y' es e a menos lambda x. Y, perdón. Hago una expansión en x y una contracción en y. Esta es la transformación. ¿Cuánto vale? X' punto. Esta es una constante, lambda es una constante, ¿no? Entonces una constante va a ser e a la lambda x punto. ¿Cuánto vale y' punto? E a la menos lambda y punto.
Entonces ahora lo que vamos a ver es que el lagrangiano prima es igual al lagrangiano. Y acá, nuevamente, digamos, no hay ningún G en cuestión. Ahora vamos a ver el de G. Porque acá me queda igual a esto, entonces no es necesario. Ya cumple con G igual a 0, se cumple. Entonces no existe el G y ya está. Ya es no necesito hacer la extensión de la simetría. Porque es así. Es invariante. Lo pongo acá, en las nuevas variables, y me queda que es igual idénticamente a las viejas variables. Así que es lo mismo. Porque el producto de estos es el mismo, y el producto de estos es el mismo. Entonces el lagrangiano es la prima. Entonces, L' es igual a L. O sea, hay una simetría. Ahora, ¿tengo que hacer qué cosa para hacerle Nether? ¿Acá puedo sacar algo de Nether? ¿O tengo que hacer infinitesimal? Ahí no sacás que G es nula y después tenés que hacer la infinitesimal para ver Claro. Sí, la sí, sí, transformación. bueno, obviamente que G es 0, no está acá. Ahora vamos a hacer infinitesimal, entonces. Es lo que vos me dijiste, tomo lo que vos me dijiste. Vamos a hacer infinitesimal. Ahora sí. Fíjense que el lambda es elegido así, de esta manera, así extraña, porque si lambda es 0, es la identidad. Entonces, para un lambda pequeño, que le voy a llamar épsilon, lambda igual a épsilon pequeño, ¿cuánto vale la transformación infinitesimal? El desarrollo de la lambda es 1 más lambda. 1 más el lambda, que es épsilon, ¿no? El I' va a ser 1 menos lambda, que es épsilon. Es todo lo que necesito. Acá ya no me preocupo la velocidad porque no aparecen acá. Entonces, de acá, ¿cuánto vale el delta de x? Es x' menos x. X' menos x es epsilon x. El delta de y es y' menos y, que es menos epsilon y. Esto es lo que yo necesito para el teorema de Nether. ¿Sí? Esto es lo que necesito para poner acá. G hemos dicho que no existe porque es la identidad, el prima igual a L. O sea que acá no hay G. Nuevamente, no hay G. No hay G, no hay F. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense que dl, acá hay un tema, acá no puedo saber yo cuánto vale dl a dx punto, lo voy a hacer explícito, ¿sí? dl a dx punto por delta de x más dl a di punto por delta de y es igual a una constante. Esa es la aplicación del teorema de Nether, pero todavía no, eso no me dice nada. Tengo que hacer bien cuál es el delta de x y cuál es el delta de y. Y tienes dl a dx punto. ¿Cuánto vale dl a dx punto? mi punto sobre 2. Exactamente. Por el delta de x, que es epsilon x. Más, acá va a ser al revés, ¿no? La derivada con respecto a y punto va a ser mx punto sobre 2 por epsilon y. Acuérdense que hay un signo menos acá, ¿no? Menos epsilon y. Reemplacé esto, es esto. Y esto es esto. Y lo otro de la Lagrangiana. Entonces, esto es una constante. Sacamos el épsilon, que es una constante fuera, entonces, que no importa, es arbitrario. Lo que me queda es que... Ahora voy a borrar la transformación. ¿Se entiende todo esto antes de que borre? Profe, yo ahí en el paso, cuando hacemos lo de infinitesimal, Sí. no entendí muy bien el diferencial x y el diferencial y. Ok. Y Vamos no a sería x'. Ok. Infinitesimal sería que lambda es pequeño, y la Sí, exponencial sí. al desarrollo, me queda acá. Sí, eso sí. Acá. Sí. Delta de x es, acordate, x' menos x. Siempre. Cierto. X' menos x es epsilon x. Listo. Ok, joya. Gracias, Buenísimo. porque es importante, porque puede ser que muchas personas digamos, no lo hayan visto.
Y prima menos i es menos i, menos i, ¿sí? Siempre, o sea, delta de x es x prima, esa es la forma de calcularlo. Sí. Tendría que estar esto antes de esto. Esto Claro. acá, ¿sí? Buenísimo. Entonces ya está, esto es el delta y dice que va acá. Fue acá y me dio esta constante. Obviamente yo a esta epsilon me molesta, no aparece, es irrelevante, digamos, es una constante, me queda algo así. El 2 también lo puedo sacar si quiero, porque no importa, es una magnitud. Incluso el m, porque es común, lo saco. Constante. Esta es una constante. Bueno, el m podría quedar porque, para comparar con otros valores. Pero no importa. Esta es una magnitud constante. La pregunta que yo les hago es, y que les dejo para ustedes picando, es ¿qué magnitud constante es? O sea, con el x punto y con este x y este y, pueden calcular este valor, le va a salir algo distinto, me parece a mí, que esto que está acá, o es lo mismo. Me parece que es lo mismo. Px es x punto, básicamente. Y pi es y punto. Y punto y x punto. O sea que es, Sí, es lo mismo con un menos. al menos de una constante y un signo menos, esto tiene que ver con el LZ del problema del resorte. Así que no es una novedad, pero imagínense, si esto fuera un problema autónomo, habríamos obtenido de hecho una magnitud constante, porque cuando reemplacemos, que no es necesario hacerlo, pero reemplazar las soluciones del problema, que son las mismas que habíamos dicho acá, me va a dar una magnitud constante que depende solamente de estos valores iniciales, a, b, phi de x y phi y. Así que esto está bien. Es otra forma de encontrarlo de otra manera. Lo lindo es que hemos visto un lagrangiano que explícitamente, digamos, queda invariante. Ahora, es muy importante esto, interesante este concepto. Creo que está mencionado en la apunte de la teórica. La transformación infinitesimal implica que estamos alrededor de la identidad. Eso depende de un parámetro, o bueno, de varios parámetros eventualmente. Cuando uno realiza esa transformación, y después hace otra transformación infinitesimal, después otra y otra y otra, una sucesión de transformaciones infinitesimales nos puede llevar a esto. Una sucesión de transformaciones infinitesimales nos lleva a esto, ¿por qué? Porque componer transformaciones que son que dejan invariante el lagrangiano es como componer elementos de un grupo, y el producto elementos de un grupo es otro elemento del grupo. O sea, bueno, estoy hablando de un grupo de transformaciones, ¿no? Un grupo de simetría. Entonces, acá sacamos a partir de esto podemos sacar la transformación finita. O al revés, de la finita sacamos la infinitesimal. Cualquiera de los dos es una vía correcta. Nosotros en la aplicación siempre hacemos acá. O la finita y la infinitesimal, o muchas veces vamos a plantear directamente la infinitesimal, porque si tenemos una idea muy clara de cuál es la transformación, la planteamos acá. Para la conservación nos conviene, si podemos hacer esto, si no es mejor usarlo los dos pasos. Bien. Entonces yo creo que... Y una pregunta. Sí, sí. ¿Cómo te das cuenta qué transformación usar? O, no sé. Hay que mirarlo fuerte. Bueno, no es tan así. Hay técnicas, que se llaman técnicas de teoría de grupos, que bueno, permiten más o menos hacer eso de forma coordinada. Nosotros nos vamos a concentrar mucho en las transformaciones que son, digamos, que son básicamente traslación espacial, rotación alrededor de un eje, o la transformación en el tiempo, digamos, o sea, invariancia con respecto a las transformaciones en el tiempo. Esas son básicamente las dos. Si no, hay que ver. Hay casos, justamente, hay un ejercicio que va a venir ahora, Fede creo que va a explicar uno de ellos, que es en una helicoide, el potencial que es helicoidal, donde ahí tienen que hacer una transformación más, no es solamente una traslación, sino una traslación y una rotación. Esas dos son las que dejan invariante. No, digamos, no es que uno se da cuenta. Ese problema creo que lo vimos en la teórica. Bueno, entonces te das cuenta que lo que preguntaste es, así como vieron en la teórica, es la forma de verlo. Lo va a hacer el Fede igual, sí, creo que lo ha preparado, porque bueno, es así. Ok, ahora voy a hacer uno en que aparece el G, el dichoso G.
borro, ¿no? Ok. Hasta ahora estamos bien, son todos ejemplos. Vladi, una cosita de anotación nada más por si Por favor, sí. hay consultas en la práctica. A veces el DQ, el delta Q, lo escribimos como epsilon por un vector K. Entonces ahí uno se saca de encima el epsilon también. Solo por Sí, notación, sí, lo sí, digo. sí. Bueno, es así, mira. A ver. Eso sale de esta relación. Sí, pero viste, empezamos con el K y qué sé yo, y mil cosas. Prefiero tenerlo así purísimo y chao, me olvido. Ok. Pero bueno, tenés razón. La forma correcta de hacerlo es pensar que esto es una función Para que no se mareen con el epsilon. de la Q y de un parámetro S, eventualmente el tiempo. El S es el parámetro de la transformación. Si S es 0, Q sub i prima es Q sub i. O sea, Q prima i mejor dicho, Q sub i de Q, 0, t es Q sub i de t. O sea que ahí es igual a 0 es el parámetro. Bueno, entonces, ¿cómo hago general? Ahí está. Más general, digamos, de hecho, yo acá podía hacer la transformación acá. ¿Cómo hago generalmente? ¿Cuánto vale delta Q y prima i? Puedo hacer una transformación acá. Un Taylor. Un Taylor eso. Alrededor de S igual a pequeño. S chico. Si S chico, ¿cómo hago el Taylor? Primero es en S igual a 0, pero en S igual a 0 es Q sub i. Más el primer término, que es la derivada de Q sub i con respecto a S en S igual a 0 por el valor de S. Al S chiquito le hemos llamado epsilon, si ustedes quieren. S chiquito es epsilon. No importa. A esto, según lo que me está avisando Maxi, esto le llaman K. ¿Puede ser, Maxi? Discúlpame, ¿es por S o por delta de S? No, S, por S, porque el S es S menos, S alrededor de S igual a 0. Expansión Taylor. Ah, está Taylor bien. alrededor de S igual a 0, que es mi identidad. Está. Por S. Entonces, a esto le llaman, si no me equivoco, K sub i, y a veces, y al S pequeño le llaman epsilon. Así que quedaría exactamente así. ¿Sí? En ese caso, facilito un poco porque, bueno, acá tendría que poner eso directamente. ¿Ah? Quizás vale la pena molestarse en ver esto y directamente escribir de esta manera el teorema. Esto puede ser P sub i por epsilon K. O, digamos, ese es epsilon y K sub i menos G. Donde digamos, el epsilon se ha sacado afuera. Hablando de eso, voy a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Creo que el ejemplo, la verdad que ya lo tenía visto. Voy a borrar acá, ¿está todo bien? Esto está en el apunte de la teórica, está muy lindo, está, pero hay que entenderlo de esta manera, ¿sí? Lo que pasa es que esta transformación es finita, y esa transformación finita puede tener varias formas, por ejemplo, una exponencial o lo que sea. Bueno, voy a hacer un ejemplo, 3. Ejemplo 3, donde vamos a ver el G o el F, lo que sea. Perfecto. Lo voy a hacer sencillo y ustedes lo van a hacer en 3 dimensiones. Lo hago en una dimensión. Completarlo, hacerlo 3D. Bueno, va a ser una partícula cargada en una dimensión sujeto a un campo eléctrico.
¿El lagrangiano cuánto vale? Cinética, menos el potencial. Acuérdense que el potencial es menos Q por carga, la carga Q. Tomarlo de carga Q puede ser coordenada, ¿no? Carga E. Por el campo uniforme por la coordenada X. Este es el potencial. Y cuando se pone el signo menos la potencial, me queda algo así. El campo va a depender del tiempo, eventualmente. X. Bueno, que depende del tiempo, no voy a complicarla con el tiempo. Lo hacen 3D y dependiente del tiempo. Quiero hacer sencillo, nada más. Esto podría ser un campo gravitatorio, lo mismo. ¿Sí? Entonces le dice, usted me preguntan cómo saber cuál es una simetría de Lagrangiano. Una traslación. Yo digo acá una traslación. Va a ser una traslación, va a ser una simetría generalizada del Lagrangiano. O sea, no es que el Lagrangiano va a quedar invariante, sino que va a quedar a menos de una derivada con respecto al tiempo. Bien, traslación, ¿cuánto vale? Ya lo hago infinitesimal. ¿Cuánto vale x'? Punto. Constante es esto, es x punto. Así que acá esto no cambia. Entonces dígame, ¿cuánto vale el lagrangiano prima? Sería m sobre 2, voy a hacerlo así, x punto cuadrado, porque es lo mismo que este que está acá, esto es primado, más epsilon, digamos, e la carga del electrón, digamos, la partícula, e el campo, por la coordenada x, que vale ¿cuánto? X más prima, epsilon. mejor dicho. X más epsilon. Entonces, acá les queda claro que L' es L, el L es hasta acá. Esto, incluido hasta acá, es L. ¿Y qué le sobra? Más epsilon E. Pregunta, ¿cuánto vale el F acá? Hay que escribirlo como una derivada a esa Claro, cosa. ahí está. Esto hay que identificarlo como una derivada de una función F con respecto al tiempo. Falta un ¿No te epsilon, ¿no? falta un Le falta el epsilon, epsilon. Vladimir? Eso, falta un epsilon, creo. Sí, sí. Entonces, sí. Me olvidé el epsilon. Perdón. Aquí está. Este es, vamos a hacer, en vez de llamarle F, voy a llamar G, y así sacamos el epsilon afuera. Entonces, dígame cuánto vale ese G. E por T. Esto implica que G es la integral, lo voy a hacer explícito, ¿sí? Integral de E por E en el tiempo. O sea que vale E por T. Más una constante. Bueno, la constante acá no va a fastidiar a nada porque agrega la constante a la magnitud observada. Ok. Entonces, ¿cuál es la, digamos, cuál es la magnitud observada por el teorema de Nether? Acá. Va a ser, voy a poner el P sub X, va a ser de L a de X punto, va a ser P sub X por el delta de Q, que era ¿cuánto? Delta de X, que es epsilon. Y es la única variable, así que no hay nada más que sumar. Menos epsilon por este G. Y este epsilon, como dicen por ahí, se va. O sea que Px, perdón, no es cero esto, sino es constante. Acuérdense que el teorema es eso es igual a constante. Entonces Px
es igual a una constante que le puedo llamar alfa, más la carga por el campo por el tiempo. Esta es la magnitud, no, perdón. Si lo quiero escribir en términos de conservación, sería lo que está acá exactamente, sería Px menos E por D es igual a una magnitud constante que le llamamos alfa. O pueden despejar de acá Px, y sería una ecuación de primer orden. ¿Le parece razonable esta ecuación para Px? Está en un campo uniforme. O sea, un campo, se acelera de forma uniforme, digamos. Una aceleración, una fuerza, la fuerza aplicada es carga por campo. Es lógico que el impulso, la velocidad crece en forma lineal en el tiempo, menos de un constante. Así que esto es correcto. Este es correcto. Si fuera en 3D, vamos a poner otras variables, pero digamos, lo vamos a hacer en una sola dada dirección esto. Y si fuera dependiente del tiempo, acá tendría que poner E de t. Y lo único que cambiaría es que acá, por eso escribí esto. Me quedaría eso. Y acá me quedaría hasta t constante. Problema interesante. Problema dependiente del tiempo. El campo dependiente del tiempo puede ser un oscilatorio y calcular que eso es una magnitud constante. Es bastante lógico. Por las ecuaciones de Newton lo hubiéramos podido sacar. Lo interesante que lo hemos sacado a partir de el teorema de Nether, y hemos dicho, nos hemos emperrado en hacer esta transformación, que nos da algo distinto, pero ese distinto es una derivada con respecto al tiempo. ¿Ahora se entiende mejor? Sí, sí, clarísimo. Se entiende un poco mejor cuál es el rol de eso, ¿no? O sea, no es que uno impone algo, sale de una transformación, sale, la diferencia es una cosa que se puede escribir como derivada con respecto al tiempo. Bueno, les voy a dejar otro ejercicio de este tipo. Y yo creo que ahora, 12:30, bueno. Y una pregunta. Sí. Si vos en un problema tratás de poner alguna, o sea, trabajás con alguna transformación que, bueno, justo no es la óptima con la que tendrías que haber trabajado, ¿vas a llegar a otra conservación o no se llega a nada? Tipo, si acá, por ejemplo, querés hacer una transformación, yo que sé, angular o cosas así, algo raro, no llegas a nada. No, digamos, las transformaciones que dejan invariante el lagrangiano son específicas y, digamos, no abundan mucho. Son pocas y no creo que se cuenten casualmente. Sí, es así. Claro, perfecto. Voy a borrar esto, ¿sí? Perdón, entonces eso significa que las transformaciones que vamos a usar van a ser mayoritariamente los casos que nos muestres ahora y listo. Nada muy loco, ¿no? Exactamente. Puede ser que si ya sale algo loco sería interesante, justamente. Pero es un poco limitado todo. Se le va a dar una pauta. O sea, lo que se lo quiere es básicamente que use esto de una forma muy interesante, que es hacer esto. Bueno, ahora vamos a ver un sistema aislado. Ojo que no he mencionado para nada la conservación de Hamiltoniano en los problemas anteriores, y eso lo sacan ustedes, es parte del teorema de Nether de alguna manera, porque es un área de cambio digamos, en tiempo. Pero algo que es muy importante es esto. Un sistema aislado, ¿cuál es el sistema que está aislado seguro? Hay un sistema que está seguramente aislado, ¿cuál es?
Hay un ¿Podrías sistema- repetir la pregunta? Hay un sistema que seguramente está aislado, no hay ninguna duda que está aislado. Una partícula puntual en la nada. Qué sé yo. Sí, eso es una cosa que uno lo puede dejar aislado bajo ciertas condiciones. Pero algo que sí está aislado, ¿cuál es? El universo. El universo. El universo. Definitivamente sí está aislado. Bueno, es simplemente un comentario. Porque en realidad, ahora vamos a ver las simetrías que esperamos del universo, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que esperan del universo? O de un sistema aislado, lo mismo. Que sea invariante de rotaciones Perfecto. y traslaciones. Exactamente. Invariante ante rotaciones se dice isótropo, todas las direcciones son iguales. Y ante traslaciones diría que es uniforme. Es lo que uno piensa, ¿no? Piensa. Bueno, vamos a hacer, nuestro sistema aislado va a ser simplemente un conjunto de partículas. Perdón, también debería considerarse la energía si está El aislado. tiempo, claro. El tiempo, el origen del tiempo no es, digamos, no es algo relevante tampoco, ¿sí? Yo acá en la parte del tiempo todavía no lo voy a usar, después voy a dar un ejemplo por la página web, pero voy a hacer el caso de un sistema aislado. Lo único que voy a hacer ahora, ustedes van a hacer el de traslaciones, muy parecido a lo que hago, van a hacer traslaciones. Voy a hacer el de rotaciones, que de hecho es un ejercicio, problema 13, me parece. Pero creo que vale la pena hacerlo porque sale más o menos, puede ya salir rápido. ¿Cuál es el alcance de este problema? Voy a poner la misma masa para no estar fastidiándome, podría ser la masa distinta, así no importa. Bueno. Sumatoria sobre I, bueno, le pongo I por las velocidades al cuadrado. Menos una función de potencial, el potencial es función, le voy a hacer que es de la diferencia de coordenadas. El módulo de la diferencia de coordenadas. Este gran función potencial, que es, de hecho es un medio de la sumatoria de los potenciales de pares sobre I distinto de J. Pero bueno, acá lo pongo así, nada más que es todo lo que yo necesito. Entonces, ¿cuál es la transformación que voy a hacer ahora? Voy a hacer una rotación. Una rotación, si es activa, tendría que rotar cada una de las partículas. Si es pasiva, roto mi sistema de coordenadas y es parecido, en el sentido opuesto. Pero bueno, por ahora estamos usando las rotaciones activas, así que una rotación activa es decir, que si yo tengo un eje de rotación y tengo una coordenada, ¿cómo cambia la coordenada? Giro alrededor de ese eje de rotaciones y me pasa a un R'. ¿Cuánto vale el R'? Vale el R más este delta. Pasá. ¿Perdón? Discúlpame. Sí. No, estaba desmuteado. No fue un comentario, Bien. pero Bueno, no hay problema. Es R más esta pequeña magnitud. ¿Cuánto vale esto? Acuérdense. Le llamamos, vamos a llamarle alfa. Porque voy a hacerlo pequeña directamente, ¿sí? Alfa, un alfa pequeño, cruz R. Alfa es una cosa que tiene dirección en la dirección del eje de giro, módulo, que es el ángulo de rotación, y este producto vectorial me da este vectorcito que está aquí, es la diferencia que me lleva de R a R'. Eso es así. Es ortogonal a NR y en esta magnitud. Justo se da, si calculan el módulo, no es otra cosa que el radio de giro este por el ángulo delta alfa, la longitud de esto. Así que esta es una rotación infinitesimal. ¿Sí? Esto para cada I, vamos a hacerlo. Esto para cada I. Entonces acá, automáticamente, que delta de R, ¿cuánto vale? Como vector, para la partícula I, vale alfa cruz RI. Entonces vamos
a ver cuánto vale el lagrangiano prima. Si tengo esto que está acá, ¿cuánto vale el cambio de las velocidades? Me va a quedar lo mismo, alfa por r punto i. Esto, si ustedes calculan el nuevo lagrangiano, obviamente que les va a dar, es una rotación finalmente, aunque no le escriba así, pueden escribir como una matriz de rotación alrededor de alfa, entonces los módulos cuadrados se preservan, todo esto se preserva. Esta es la matriz de rotación por una diferencia de vectores, su módulo no cambia, entonces L' es igual a L. O sea, es una simetría. Y para calcular, la rotación es una simetría, y alrededor de un eje n o una dirección alfa, que digamos acá. Y ahora usamos el contenido teorema de Eder, arriba. Lo hacemos así, sumatorio sobre I sobre las partículas. Esto de L a dr punto sub I es una notación que voy a escribir, que es lo que se llama el vector P sub I. P, el momento de la partícula I. ¿Sí? Y esto es escalar esto que está acá. O sea, el delta de R, que es alfa por R sub I. Esta es una constante. Eso nada más. No, o sea, no, queda invariante. Acá no hay ningún G en cuestión. No corre ningún G. Entonces, esta es una constante. Ahora, este producto P punto alfa cruz RI, que es un triple producto escalar, ¿se acuerdan? Yo puedo ir rotando esto que está acá en forma cíclica y no cambia el signo. Y entonces me queda finalmente algo parecido a esto. Ahora, si esto es constante, para cualquier elección de alfa, alfa es una dirección y es un módulo. El módulo no me importa, pero la dirección sí. Significa que esta magnitud que está acá, ¿qué es lo que vale? Esta es una constante. ¿Y esa magnitud qué nombre tiene esta magnitud? Momento angular. Momento angular. Total. Porque es la sumatoria sobre I. Lo que se conserva es el momento angular total. Y ahora, ese momento angular total proviene de la simetría de rotaciones del sistema aislado. Bien. Pregunta. Discúlpame, ¿el alfa tiene que ver con el n? El alfa, perdón, sí. El alfa es igual al ángulo θ de rotaciones por el n. Ah. Llamémosle así. En ese caso, ¿no sería la proyección de L sobre el plano en la que se conserva? Porque hay un producto. No, porque ya lo he sacado. Si he dicho que para todo L esto vale así, esto es constante, directamente. Estoy haciendo muchas, si vos querés. Me queda alfa, pero el alfa es arbitrario. Entonces esto es constante. Si el alfa es arbitrario, ok. es arbitrario constante, eso es constante. Ya directamente el total es constante. Y ahora lo único que quiero hacer es la pregunta del millón. Esto es rotación alrededor de este eje. De este centro, por ejemplo. De momento angular respecto a este punto. Si uno elige otro centro de momentos, otro punto, arbitrario, no cambia nada de eso. O sea, todo el argumento no depende de cuál es el origen. Si yo elijo otro origen, va a ser el momento angular. O sea, el momento angular en el sistema aislado, ¿qué pasa? Se conserva con respecto a cualquier punto. ¿Sí? Porque el argumento va a ser el mismo. Antes era un resorte que estaba fijado acá. Ese era particular, ese punto. Pero acá sí es respecto a todos puntos. O sea, es respecto a cualquier punto.
para todo punto O, para todo origen. Les pido que hagan lo mismo, pero una transformación de traslación, un monto A, por ejemplo. Trasladen todo en un monto A, vean que hay una invariancia y calculen cuánto vale la magnitud que se conserva. ¿Cuál va a ser esa magnitud? Si uno traslada. El momento lineal, ¿no? Momento lineal total. Y va a ser como vector, porque van a tomar cualquier dirección, en cualquier dirección hacen traslaciones y es lo mismo. Entonces el que se conserva es lo que está, digamos, como vector, lo que está ahí. Si solo se conserva una dirección particular, acá se conservaría la componente del momento angular en una dada dirección. Pero acá estamos hablando de todo, así que lo mismo. El sistema aislado es muy importante, tiene tres conservaciones, tres momentos lineales de las direcciones ortogonales X y Z, tres momentos angulares, tres componentes, no son 6, más una más de energía, que es 7. 7 magnitudes por lo menos se conservan. Y yo ya le pasaría automáticamente ahora la bolilla a Federico. ¿Alguna pregunta? Profe, yo la verdad no llegué a entender bien por qué L' y L son iguales, si R' y R tenían una... perdón, R' y R... R' punto y R punto tenían algo R', vamos a hacer así, es rotación alrededor del eje N en ángulo θ. Aplicado a R. Derivamos esto con respecto al tiempo, me queda lo mismo. Esta es una matriz constante. El módulo cuadrado de R' punto no cambia, porque es la definición propia de la matriz de rotaciones. La matriz de digamos, las rotaciones no te cambian el módulo. ¿Sí? Si yo esto lo roto, lo pongo para acá, y no cambia el módulo. Ninguno. Igual acá, lo he rotado y ¿qué pasó? ¿El módulo cambió? No. No cambia el módulo. O sea, el módulo de este es igual al módulo de este. El módulo del R punto también es igual a este. Entonces, el lagrangiano es el mismo, es constante. Esta diferencia tampoco tiene, como depende del módulo, uno puede factorizar la matriz de rotaciones y también es lo mismo. Lo importante es pensarlo así, si vos querés. Si lo querés pensar así, si lo querés pensar así, también lo podéis hacer. Y vas a darte cuenta que la diferencia en R punto es, digamos, lineal en R, en alfa, mejor dicho, y al elevarlo al cuadrado, como son ortogonales uno del otro, te queda cuadrática en alfa. Y como es cuadrática en alfa, se tira. Ah, ok, esa Lo puedes hacer o acá a orden primero, o acá lapidariamente a todo orden. ¿Sí? Ah, genial, dale, después lo voy a chequear. Muchas gracias. Entonces, Fede. ¿Puedo hacer una preguntita rápida? Por favor. Que se me fue desconectando el internet y por ahí me lo perdí. Vos la rotación la estás haciendo siempre en el origen, ¿no? Realmente lo hago respecto a este origen, sí. Pero este origen es arbitrario. Lo que acabamos de discutir, ese origen es arbitrario. Entonces es para todo origen. Pero porque una rotación, digamos, porque el módulo vos siempre lo medís desde el origen O, y una rotación centrada en otro punto te va a cambiar el módulo, ¿no? Si lo medís desde... No, lógico. Un origen de coordenadas. O sea, lo que puede cambiar es el origen, dónde está. Pero ahí tenés que plantear una rotación respecto a ese punto. La rotación siempre es alrededor de un punto. Ah, está bien, gracias. Okay. Bueno. Además, habíamos visto que como eso es invariante de traslaciones, me imagino que, o sea, por lo mismo da igual dónde pongas el origen, ¿no? Todo, sí, es lo que quiero, no lo hemos visto, pero es la tarea de ustedes, ver digamos, qué magnitud se conserva, qué es invariante de traslaciones y qué magnitud se conserva. Es un lindo ejercicio. Ese es fuertísimo. Esto es la forma de encontrar lo que muchas veces da mucho laburo en mecánica newtoniana, con mucho cuidado y qué sé yo, pero acá, digamos, se le encuentra fundamental hipótesis que las potenciales son dependientes del módulo de la distancia. Esto sí, eso es importante, pero bueno, ese es, digamos, así es, aparecen las fuerzas, en general son de ese estilo. Las fuerzas normales, digamos, salvo la fuerza del electromagnetismo, digamos que es
un poco distinta, pero en general es así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Fede, toma el control. Dame un minutito que estoy acomodando todo y ya arranco. Ítem C y D, no todo entero. Así que déjenme que lo abro. Bueno, entonces, la consigna del problema 11 te dice qué componentes de de P y L se conservan en los distintos casos, ¿sí? Entonces, bueno, antes de arrancar, recordemos lo que dio Vladimir recién, que si yo hago un cambio de coordenadas... No tenés imagen, Fede. No sé si... Sí, yo veo la imagen. Yo estoy lo que veo en las cuentas. Ah. Tenés que fijarte en la cuenta del video, me parece. Ahí está, ahora sí. Ah, ok. Bueno, entonces, si hago un cambio de coordenadas, QJ lo paso a QJ' igual a QJ más epsilon por KJ, donde este KJ puede depender de las Q, de las Q' y de T. Y bueno, hay algo un poco más general que es cambiar también el tiempo. Si quieren lo hago, total. No resta nada. Después igual esto no lo vamos a usar, pero si cambio el tiempo a T' igual a T más epsilon por un tita de Q, Q', si hago este cambio, y el lagrangiano, después de hacer el cambio, se convierte, o sea, digamos, si yo hago estos cambios y el lagrangiano satisface esto, me recuerdo bien más, si no, de una función cualquiera. Más orden epsilon cuadrado. Entonces, la cantidad que se conserva es, entonces, o sea, si ocurre esto, si hago el cambio, ocurre esto, entonces se conserva esta cantidad. Se conserva la cantidad C, que es la sumatoria en J de PJ por KJ bueno, acá si quieren agrego la dependencia, todo esto de Q', T, ¿sí? Más la función F, no, perdón, acá. Y acá es lo, digamos, novedoso que no dio Vladimir recién, igual no lo vamos a usar, pero bueno, creo que en la teórica se vieron, aparece un término extra que es menos h por esta función tita de Q', más la función f, me parece, sí. Esta función no depende de los puntos, depende solo de así.
Así. Entonces se conserva esto. En particular, lo que vamos a usar en el problema este va a ser solo este término, ¿sí? O sea, en particular, entonces, en particular, si el lagrangiano es invariante, ante el cambio QJ más epsilon KJ, se conserva la cantidad C igual a sumatoria en J de PJ por KJ, ¿sí? Bueno, entonces esto no lo vamos a usar, este es el teorema general. Bueno, entonces ahora sí, habiendo dicho eso, vamos a hacer el problema 11. Bueno, vamos a hacer un paro un poco más general. El problema solo dice componentes de momento lineal y momento angular, pero en ítem D vamos a encontrar una cantidad conservada que no es ninguna de esas dos cosas. Entonces, bueno, antes de hacer el C y el D, en todos los incisos, se hace clara que en todos los incisos del problema 11, el lagrangiano no depende de t. Así que se conserva la energía, ¿sí? Bueno, o H si querés. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer el ítem C. Entonces, en el ítem C te dice que tenés un cilindro infinito, ¿me parece? Sí. O sea, lo que dice, bueno, se conserva para el momento de la partícula en los siguientes campos, y en el C es el campo producido por un cilindro circular infinito. Entonces, en el ítem C, cilindro infinito, y esto implica que el potencial, ¿sí? El potencial depende de ρ. Acá voy a usar coordenadas cilíndricas, tanto en el C como en el D voy a usar coordenadas cilíndricas, ¿sí? Coordenadas cilíndricas, ρ lo llamo al radio, phi al ángulo y z, ¿sí? Ρ, phi, z. Entonces, en un cilindro infinito el potencial solo depende de ρ, ¿sí? Por lo tanto, el lagrangiano va a estar dado por la energía cinética en coordenadas cilíndricas, es un medio m por ρ punto cuadrado más ρ cuadrado, phi punto cuadrado, más z punto cuadrado, más d de ρ. Bueno.
discúlpame, ¿es más B de Rho o menos B de Rho? ¿Cómo? Perdón. ¿Es más B de Rho o menos B de Rho? Me equivoqué, perdón, discúlpame, es menos. Ahí. Bueno, entonces, la primera cantidad conservada, o sea, notar que si hago Z, lo cambio por Z más epsilon, entonces L es invariante, ¿sí? Ok, entonces, recordando acá la formulita, la pongo acá en un costado, era QJ más epsilon por KJ, ¿sí? Entonces, si hago el cambio esto es equivalente a tomar. Lo que estoy haciendo acá es tomar el K rho igual a 0, K phi igual a 0, K z igual a 1, ¿sí? O sea, acá acá en realidad lo que estoy haciendo es hacer esto y hacer rho lo convierto en rho y phi lo convierto en phi, así que eso lo dejo igual, así que K rho y K phi valen 0, entonces lo que se conserva es, C igual sumatoria en J de PJ por KJ, y esto va a dar el PZ, ¿sí? Y esto, el PZ, es la derivada de L respecto de Z punto, y esto es M por Z punto, ¿sí? Así que de acá sacamos que se conserva el momento lineal en Z, ¿sí? M por Z punto. Bueno, esto por un lado, y por el otro, el lagrangiano tampoco depende de phi, ¿sí? O sea, si hago phi más epsilon, entonces o sea, mismo argumento, entonces se conserva el P phi, que, bueno, que es la derivada de L respecto de phi punto, y esto es M por rho cuadrado por phi punto, ¿sí? Y esto es el momento angular en Z, ¿sí? Esto es LZ. Así que la respuesta es que se conserva el momento lineal en Z y el momento angular en Z. Y con eso terminamos ya el ítem C. Y ahora vamos a hacer el ítem D, que es un poco más complicado. Así que voy a borrar acá. Entonces, el ítem B te dice que lo que tenemos es una hélice circular infinita. Entonces, el campo producido por hélice circular infinita. ¿Qué campo? ¿Cómo? ¿Qué campo? O sea, acá te está diciendo como si tuvieras un campo eléctrico producido por una hélice circular infinita cargada. Pero por eso es un campo eléctrico gravitatorio también. Claro, por eso también. Pero el problema no especifica, pero entiendo que es un campo eléctrico.
Sí, como que podría decir potencial, ¿no? En vez de campo también. O no tanto. Bueno, sí, podría ser, decir, o sea, lo que sí está claro es que si es... Bueno, no, es lo mismo, ¿no? O sea, si fuera un campo magnético, la dependencia del potencial no... O sea, seguiría siendo la misma, ¿no? Aunque si fuera un campo magnético, el potencial magnético depende de las velocidades. No estoy seguro si sería exactamente igual. Por la duda, supongamos que es un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, el campo producido por hélice circular infinita, y acá les recuerdo la ecuación de la hélice circular infinita, que es acá. Entonces, una hélice circular infinita se caracteriza por tener ρ igual constante, ¿sí? Y z igual a una constante z0 más h sobre 2pi por phi. Sí, o sea, estas son las ecuaciones de una hélice circular infinita. Que, digamos, gráficamente es una cosa así, sí, o sea, acá tenés el eje. O sea, esto va así y da vuelta, ¿sí? Así. Bueno, entonces, acá hay un inconveniente, ¿no? Porque el potencial, en principio, acá depende de ρ, de z y de phi. Depende de las tres cosas, ¿sí? Porque si yo, digamos, me alejo hacia allá, por ejemplo, si yo me agarro a este punto y me empiezo a alejar, a medida que estoy más lejos de la hélice, el campo decae, así que el potencial depende de ρ. Y no hay una simetría, o sea, si yo estoy, por ejemplo, digamos, si yo en lugar de moverme así me muevo en Z, no es lo mismo estar por ejemplo, estar acá justo al ladito de este punto, que por ahí estar acá, ¿no? En el medio. Así que esto depende de Z y de phi igual, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo a la misma altura al esto dar vuelta, no es lo mismo estar acá que estar, digamos, rotar, porque estoy un poquito más alejado de la hélice. Así que acá el potencial depende de todo. Entonces, el lagrangiano va a ser la energía cinética ρ punto cuadrado más ρ cuadrado phi punto cuadrado más z punto cuadrado más b de ρ phi z. Bueno, entonces acá en principio no hay ninguna magnitud conservada que se vea así inmediata, pero vamos a encontrar una. Entonces, bueno, entonces acá, digamos, la respuesta del ejercicio es que, digamos, ninguna se conserva, o sea, no se conserva. Ninguna componente ni de P ni de L. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces, vamos a hacer un cambio de variables. Ahora, entonces, hagamos una transformación. Perdón, eso último que escribiste, que no se conserva ninguna componente,
¿Eso lo decís solamente porque el potencial depende de todas las variables? Exactamente, porque el Pero, potencial depende de todas las variables. Sí. claro, bueno, ese ya es un argumento para afirmar eso. Y medio que sí, ¿no? Porque, o sea, digamos, sí o sí para que se conserve, por ejemplo, el Px, el potencial no tendría que depender de la variable x, ¿no? Pero acá depende de x. Ok, sí, es Para que verdad. se conserve el Pi no tendría que depender de la variable i, pero acá depende de i. Para que se conserve el Pz lo mismo. Y en cuanto al momento angular, tendría que ser invariante ante alguna rotación. Así que, en definitiva, sí es un argumento esto. Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces, si hacemos, ahora lo que vamos a hacer es una traslación, pero en phi y en z a la vez. ¿Sí? Entonces vamos a hacer a z, lo vamos a mandar a z más epsilon por kz, y a phi lo vamos a mandar a phi más epsilon por k phi. Y acá, digamos, no estoy haciendo dos transformaciones, estoy haciendo una transformación que involucra a las dos variables juntas. Entonces, y acá digamos, lo que voy a tomar es kz y k phi constante. Con kz y k phi constante. Voy a borrar acá la primera parte. Perdón, Fede. Sí. ¿La idea es reescribirlo de manera de ver que se conserve algo entonces? ¿O crear una variable que se conserve? Hacer un cambio de variables y que se conserve Es alguna. encontrar la relación entre kz y k phi para que el lagrangiano sea invariante ante este cambio. Ah, ok. O sea, en realidad, la manera en la que uno se le ocurre esto es la siguiente. O sea, miren lo que ocurre acá. Si yo tengo una hélice así, entonces, lo que ocurre, miren bien, digamos, si yo me muevo a lo largo de la hélice, el potencial no cambia, ¿sí? B es constante. Esto es porque la hélice es infinita, así que, o sea, es lo mismo, o sea, digamos, en definitiva lo que estoy diciendo acá es que si estoy en un punto de por acá, o estoy en un punto de por acá, el potencial va a ser igual, ¿sí? Como acá B1 y B2. Sí, entonces, B1 va a ser igual a B2. ¿Sí? Entonces, como el potencial va a ser invariante, si yo me muevo a lo largo de la hélice, en principio en lagrangiano la parte esta del potencial no va a variar, ¿sí? Bueno, y sin embargo acá aparece digamos, si yo me quiero, digamos, mover a lo largo de la hélice, solo tengo que hacer un cambio de coordenadas que involucre a z y phi, ¿sí? Porque moverse a lo largo de la hélice, y la hélice tiene ρ igual constante, así que en principio solo tendría que considerar un cambio de coordenadas que involucren a z y a phi, ¿sí? Y además, yo lo que tengo es que la parte cinética, esta que está acá, no depende ni de
phi ni de z, dependen de phi punto y de z punto. ¿Sí? Bueno, y eso implica que si tomo el kz y k phi constante, la parte cinética del lagrangiano no, digamos, va a ser invariante. Así que esta es la manera en la que uno se le puede ocurrir este cambio de variables. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Mil gracias. Ok, genial. Bueno, entonces, habiendo hecho eso, voy a escribir un poco lo que dije. Entonces, el kz y el kφ es una constante. Entonces, z punto pasa a z punto, ¿sí? Y phi punto pasa a phi punto. Entonces, esto implica que, como dije antes, la energía cinética no cambia. Y esto es porque no depende ni de z ni de phi. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar el kz y el kφ. O sea, yo lo que tengo que hacer acá es moverme a lo largo de la hélice. Así que debería encontrar el kz y el kφ para que este cambio efectivamente me esté moviendo a lo largo de la hélice. Entonces, para hacer eso, para hacer eso, miren bien que de la relación esta, entonces, de la ecuación de la hélice, o sea, de acá, yo saco que si me muevo en z y me muevo en phi, hay una relación que es lo que me muevo en z, delta z, tiene que ser igual a h sobre 2pi por lo que me muevo en phi, ¿sí? Entonces, delta z es h sobre 2pi por delta phi. Bueno, pero el delta z es justamente epsilon por kz, y el delta phi es epsilon por kφ, ¿sí? Entonces, de acá saco que kz tiene que ser igual a h sobre 2pi por kφ. Y esto es a lo que quería llegar, ¿sí? Entonces, si kz es h sobre 2pi por kφ, con este cambio me estoy moviendo a lo largo de la hélice. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, entonces yo aquí acá escribo lo voy a anotar bien. Una pregunta. Sí. O sea, si calculamos el delta z como el z prima, o sea, z menos z prima, y vos allá arriba, por ejemplo, cuando pones hagamos, y ahí pones quién es el z prima, básicamente, que vale z más epsilon por kz. De esa manera no te quedaría que el delta z vale epsilon por kz. Exacto, el delta z, sí, o sea, si quieren acá va un epsilon, sí. Entonces acá va un epsilon y acá va un epsilon también. Ok. Ok. Quieres agarrar los tachos, los epsilon, ¿sí? Dale, genial, perfecto. Bueno, entonces, como dijimos, si vale esto, entonces me estoy moviendo
de la hélice. Y esto implica que el potencial no varía, ¿sí? Entonces, resumiendo, el lagrangiano entero no varía y por ende se conserva C. Entonces, lo que se va a conservar es C igual a el P phi por K phi más PZ por KZ, ¿sí? Y esto va a ser igual a, donde dice KZ, puedo reemplazar acá, ¿sí? Así que me queda P phi más H sobre 2pi PZ, y acá saco factor común K phi. ¿Sí? Bueno, pero K phi es una constante, dijimos acá. ¿Sí? Así que, en definitiva, como K phi es constante, se conserva semonio, si quieren, igual a P phi más H sobre 2pi por PZ. Y esto, si quieren, lo puedo escribir. Acuérdense que el P phi es el momento angular en Z, así que esto va a ser LZ más H sobre 2pi por PZ. Entonces, lo que obtuvimos es que no se conserva ni el momento angular en Z, ni el momento lineal en Z, pero se conserva una combinación lineal de ambas, que es esta. ¿Qué hora es? 1:30. Bueno, el ejercicio ya está, no tengo nada más que decir. Así que si alguna tiene alguna pregunta respecto a esto, no sé. Bueno, si no tienen dudas, dividimos entonces.